profe. Sale, Jonathan. Bienvenido entonces a esta nuestra primera sesión donde vamos a retroalimentar la unidad 1 y la unidad 2. Sale, vamos a empezar con conceptos bien básicos y vamos a hablar sobre la concepción de persona moral en relación a la ley del impuesto sobre la renta. Cuéntame, ¿qué has entendido a lo largo de impuestos y esta materia seminario de impuestos que tiene que ver directamente con las personas morales? ¿Qué es una persona moral? ¿Qué me podrías decir? Pues una persona moral es una entidad económica que se puede regir de varias formas, ¿no? Ok, ¿cómo cuáles? Mm, como, ¿O a qué te refieres con eso? Tienes toda la razón cuando partimos de que es un ente económico. ujú. Excelente. Partimos desde ese principio. Muy bien. Cuando hablamos de ente, hablamos entonces, ay, ya se me borró. Cuando hablamos de ente económico, es bien importante entender que hablamos de algo que se llama personalidad jurídica, ¿sale? ¿Qué es la personalidad jurídica? Es el hecho de que un ser existe que deja de ser un individuo, que deja de ser un ser humano y que se convierte en un cúmulo de elementos cognitivos, de elementos materiales, de elementos humanos y que tienen un objetivo en común, ¿sale? Es algo que existe, pero desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, esa existencia permanente nos dice entonces que tiene una personalidad jurídica propia, es decir, que tiene una existencia en la razón de la concepción mexicana. Es un ser que existe, no es humano, pero sí es un ser y por lo tanto, en relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estrictamente el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, como tiene una existencia permanente, entonces está obligado a contribuir, sea a la Ciudad de México, al municipio, a la entidad o a la federación, según sea el caso de contribución y el supuesto jurídico en el que se encuentre. Entonces, al hablar de un ente económico, vamos a hablar que es un ser existente que cuenta con todos los elementos que ya hablamos y que por lo tanto, insisto, tiene personalidad jurídica propia, ¿sale? Y desde ahí partimos desde la situación muy importante, porque la persona moral en relación a la ley del impuesto sobre la renta va a tener una existencia gracias a su legitimación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar legalmente constituida para que pueda realizar actos de comercio, ¿sale? O actos en materia civil y que al final de cuentas nos va a ayudar a lo que hace cualquier empresa lucrativa o no lucrativa, que es cubrir una necesidad. ¿Sale? Sí, profe. Esta persona moral, según la ley del impuesto sobre la renta, va a tener residencia. Ay, no lo escribí. Residencia, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un lugar establecido, pues, para poder ejercer su labor. Exactamente. Y que independientemente de el lugar o espacio físico en donde radiquen los creadores de este ente, al tener, insisto, esa personalidad y ese lugar, va a tener una administración y esa administración va a tener efectivamente un espacio físico en la cual se va a llevar a cabo y por lo tanto va a tener algo que se llama, bien importante, domicilio fiscal, que es donde va a recibir y va a residir toda la obligación en materia tributaria, ¿sale? Anteriormente, ¿qué pasaba? Toda la contabilidad estaba en el despacho del contador, ¿no? Toda la parte fiscal la tenía acumulada el contador en recopiladores y demás. A partir de 2014, con la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, que todo lo digitaliza,
Código Fiscal de la Federación para personas morales y también aplicable para personas físicas, pero en este caso personas morales dice, la contabilidad tiene que estar en el domicilio fiscal del contribuyente. ¿Cuál es el domicilio fiscal de las personas morales? Las personas morales tienen como domicilio fiscal donde se encuentre la administración. No necesariamente tiene que ser un local comercial, no necesariamente tiene que ser una sucursal, sino simple y sencillamente donde estén las oficinas administrativas. Entonces ahí tiene que estar la contabilidad. Pero esta contabilidad, ¿cómo tiene que estar? ¿Todavía en recopiladores, Jonathan? ¿Tú qué crees? De cierta manera sí. Y bueno, ahorita con el avance pues de lo que es la tecnología, la mayoría ya lo guarda de manera electrónica. Pero pues si vamos a una parte estricta, se podría decir que también sería necesario guardar los archivos, porque creo que es tiene que guardarse la documentación de 2 años, 3 años hacia atrás. 5. 5, y a veces al Ah, infinito y sí. más allá, ¿eh? O sea, 5 es Sí, tentativo, pero la autoridad tiene la facultad de requerirme toda esa información de los años que considere conveniente con esa misma reforma fiscal que te comento. Pero fíjate que para nosotros los contadores, como que se nos quedó muy arraigada esa parte de tener todo impreso cronológicamente y ordenado. Y eso es correcto para la labor contable, pero desde el punto de vista legal, la autoridad que nos pide. Recordemos que lo fidedigno para personas morales, también para personas físicas, pero ahorita nos vamos a enfocar en personas morales, en este sentido son toda la documentación probatoria de las operaciones que realiza. Y la documentación probatoria de las operaciones que realiza son los FDI, los certificados fiscales digitales a través de Internet. Ahora, aquí lo importante es observar que el CFDI no es el PDF, porque acuérdense que el PDF dice, esto es una representación impresa de un CFDI, o sea, es lo bonito para que nosotros le podamos entender a ver qué dice, pero en realidad lo que realmente consta y obra como contabilidad son los XML. Y entonces, en el domicilio fiscal de la persona moral debe de estar establecido en medios magnéticos o electrónicos, o sea, llámese USB, disco, computadora, disco duro externo, lo que quieran, debe de estar todos los XML, tanto de las operaciones de ingreso, egresos, en su caso nómina, pagos y cualquier otro tipo de CFDI que nosotros podamos tener, así como sus complementos. De tal manera que ahí sí, de manera cronológica, ejercicio 2021, dentro de eso, enero, febrero, marzo, abril, dentro de eso, todos los XML, ya si queremos ser más meticulosos, bueno, ya tendremos otro orden, ¿no? Como esa fila de recopiladores, pero como digitalizado, porque eso es lo que nos pide la autoridad, ¿sale? Entonces es bien importante entender que la persona física debe de tener perfectamente establecido cuál es el domicilio fiscal y en este tener por lo menos en una USB toda esta información, porque cuando la autoridad venga y la requiera, la tenemos, ¿sale? Porque la autoridad no me va a llegar a revisar los recopiladores. Pueden estar pulcros, en orden, todo lo que quieran con la póliza, con todo, pero la contabilidad verdaderamente es toda la que se lleva a cabo de manera digital. electrónico. Por eso la importancia del domicilio fiscal, por eso la importancia de establecer estos pequeños detalles, porque entonces de eso tenemos el éxito del contribuyente, de la persona moral, porque entonces nosotros empezamos a crear una cultura con ellos, una cultura de digitalización. Ahorita digo, en este momento de las clases en línea hemos comprendido todavía más a profundidad que existe una nube, ¿no? Y que en esa nube la puedo tener tanto en la matriz como en la sucursal, como que ahí puedo ligar toda la información y sin problema podemos sincronizar. Entonces es bien importante porque cuando llegue la autoridad, acuérdate que la autoridad no avisa, solo llega, nos toca y dice, quiero ver. Y nosotros entonces tenemos que tener el control del cumplimiento. ¿De acuerdo? Porque recordemos que el contador es el primer responsable. El contribuyente confía en el contador porque el contribuyente realmente no sabe de qué se trata. Se supone que nosotros, entonces, expertos, tenemos que hacer todas esas herramientas y todas esas estrategias para que cuando
se llegue en este tipo de casos, entonces el contribuyente tenga toda la satisfacción de decir, aquí está, ¿sale? ¿Dudas hasta el momento, Jonathan? No, profe, todo va bien. Ok, bueno. Cuestiones súper importantes en relación a la creación de las personas morales, es decir, en materia de el Registro Federal de Contribuyentes para personas morales. Bien importante, porque aquí estamos viendo, bueno, que ya determinamos que si la pérdida, que si el resultado fiscal del ejercicio, que si esto, que si el otro, pero para todo eso tuvimos primero que tener un registro, ¿sale? Porque sin el registro nosotros no existimos como personas morales. Cuestiones muy importantes. Acuérdate que las personas morales están dirigidas ¿por qué? Por personas físicas. Cada uno de los socios o accionistas, dependiendo del tipo de sociedad que seas, necesita a su vez estar en el Registro Federal de Contribuyentes. Y una de dos, constar esto en el acta constitutiva al momento al momento del registro de la persona moral, o bien al momento del registro constar en lista en un formato que nos da la misma autoridad, nombre y RFC de las personas físicas que están dentro de la sociedad, ¿sale? Bien importante, porque ahorita el SAT es muy meticuloso con eso. Si yo llego con un acta constitutiva con 4 socios, pero en esa acta constitutiva 3 están determinados perfectamente el RFC, pero uno no, híjole, con la pena, bye. Si yo llego y no tienen RFC en mi acta constitutiva, pero anexo la hoja donde digo que son los socios y con todos estos datos, sin problema. ¿Por qué? Porque es bien importante saber que si bien es cierto la persona moral está fiscalizada, a su vez también quienes integran la persona moral deben de estar fiscalizados, ¿sale? Porque todos tienen que estar en el ámbito del cumplimiento. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, otra cosa bien importante al momento de la constitución de las personas morales en materia del Registro Federal de Contribuyentes. Cuando nosotros nos acercamos con la autoridad para este tema del Registro Federal de Contribuyentes, entre otros muchos requisitos como es el acta constitutiva, como es el permiso de la Secretaría de Economía, como es la misma cita, nos va a pedir obviamente un representante legal. ¿Sale? A su vez, insisto, este representante legal deberá contar con el mismo Registro Federal de Contribuyente y con su firma electrónica, porque él será quien firme los documentos que se den en ese momento ante el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sale? Entonces, quien tiene que estar más fiscalizado que nadie es el representante legal. ¿De acuerdo? Ahora Sí, bien, ¿el representante legal puede ser alguno de los accionistas o socios? sí, ¿O tiene que ser? generalmente eso es ¿Sí? lo que sucede. Ah, Generalmente alguno de los socios o de los accionistas se convierte en el representante legal. ¿Puede ser un agente externo? Por supuesto que puede ser un agente externo. Todo tiene que ver con cómo se perdón, en los estatutos del acta del constitutiva. acta. Y la función, por ejemplo, hablando de lo que es el acta constitutiva, la función del comisario es como algo, como una función de un auditor interno. Más o menos, sí, Ok. efectivamente. Tiene que estar al pendiente de que el acta constitutiva tiene una estructura, ¿sale? De inicio vamos con la presentación, vamos con todo lo que tiene que ver con el asentamiento de la persona moral y en la parte medular viene el objeto social. ¿Eso qué quiere decir? Ajá. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo lo va a hacer? Y en general, ¿qué es lo que pretende la persona moral? ¿Sale? Entonces el comisario necesita tener la observancia perfecta de que todo lo que se dijo se cumpla. ¿Sale?
y que todo lo que se esté haciendo esté dicho en el acta constitutiva. Y de no ser así, entonces, hacer una modificación a la misma, porque la importancia del acta constitutiva y el objeto social es que lo que se plasmó ahí se haga y que no se haga otra cosa que no diga ahí. Y si se Ajá. pretende hacer la modificación, entonces el comisario es el que vigila todo esto y que todos los demás órganos que están dentro de la persona moral estén cumpliendo, pero no desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista del consejo administrativo. ¿Sale? Ajá. Sí, sí, sí. Y ya Ok. dependiendo del tipo de sociedad, tendrá sus propios matices, ¿no? El comisario es como de manera general, pero ya depende, no es la misma estructura, por ejemplo, de una institución educativa que de una institución deportiva, que se me ocurre que una entidad comercial. Entonces, Ajá. cada uno de esos tendrá ya sus figuras específicas. Ok. Pero la comisaría efectivamente es como un tipo de auditoría interna. Ok. Si es que me generan dudas ahí en lo que es el acta constitutiva en sí, porque pues prácticamente en este mes me pidieron a mí a crearles un acta constitutiva ahí de parte de mi trabajo, pero pues Ajá. como es la primera vez realmente que hago, digamos, ese procedimiento, pero ya de manera un poco formal, Uh-huh. entonces tengo como aún algunas dudas todavía en lo que pues digamos plasmé. Y fíjate que es bien interesante porque realmente la elaboración que en la jerga coloquial se le conoce como el machote, Ajá. pues no es trabajo del contador, pero por alguna razón que Dios nos bendice, nos buscan a los contadores para hacer eso, porque realmente es trabajo del notario. Exactamente, Realmente sí. eso es trabajo del notario. Pero honestamente, al final del día, ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver en la cuarta unidad, sobre todo con Ah, las ok. personas con fines no lucrativos. ¿Qué pasa cuando tú vas a crear una persona moral de cero? ¿Por qué el acta constitutiva debe de pasar por las manos del contador? Porque entonces ahí con el objeto social, tú te vas a poder dar cuenta de los matices que necesitas para saber en qué régimen fiscal quieres acomodar a tu persona moral. ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr con esa persona moral? No, pues es que la verdad va a ser régimen general de ley. Ah, perfecto. No, pero si necesito que sea con fines no lucrativos, ¿qué tengo que hacer? Pero si además de eso necesito que esté dentro de la organización de sociedades y asociaciones civiles a nivel federal y pueda recibir recursos, ¿qué más le tengo que hacer al acta constitutiva? Entonces, todas esas cosas nos interesan mucho. No sé si por ahí va el acta constitutiva que tú necesitas verificar. Este, pues yo considero que sí. Porque no sé a qué cuál es el objeto ya estando aquí en la plática, cuál es Ajá. el objeto esa asociación civil, esa Es, sociedad es, civil. se podría decir que es comercial. Se Ah, ok, dedica a lo que es restaurante, renta de cabañas, renta de espacios para fiestas. Esa parte es más comercial. perfecto, pero entonces, Sí. ¿cómo poder hacer ese objeto social de tal manera entonces que tú tengas la oportunidad de tener beneficios fiscales en relación a, ok, está el régimen general de ley, pero en el momento de la inscripción con un buen objeto social, puedes decir, ¿saben qué? Yo quiero tributar dentro del régimen simplificado de confianza para personas morales, lo que antes era el flujo de efectivo. ¿Para Ajá. qué? Porque me conviene más tener ingresos y egresos que son efectivamente cobrados y efectivamente pagados a estar determinando un coeficiente de utilidad. Porque muchas Ujú. veces sale más caro el coeficiente de utilidad que básicamente este flujo de efectivo. Sí. Pero todo va a depender de lo que diga tu acta constitutiva, de toda esta situación de requisitos y la parte medular del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace todo este trámite? El representante legal. ¿Qué tiene que hacer el representante legal? Estar perfectamente asesorado por ti y decir, Sí. ¿sabe qué? Necesito que cuando esté ahí diga que la actividad económica es y que el régimen al que quiere pertenecer es porque cumple con los requisitos. Ok. Sí, sí, ¿Sale? sí. Entonces, ahí nosotros ya tenemos toda esa situación. Ahora, punto bien importante que no está dentro de los requisitos de la constitución de una persona moral,
pero ahora sí que tenemos que ir bien armados a una cita para no perder ese turno, nos piden un comprobante del domicilio fiscal, según las reglas generales del sistema de administración tributaria. No nos piden lo que te voy a comentar, pero es importante y te voy a explicar la razón. Generalmente hay que llevar una carta de autoridad municipal donde radique la persona moral. Es decir, que el municipio te diga que de veritas existes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, acuérdate que hay muchas empresas fantasma. Y entonces ahorita el SAT dice, ok, sí, está el domicilio, pero, o sea, ¿a mí qué me garantiza que efectivamente es el domicilio? Porque si nos damos cuenta, las verificaciones de domicilio fiscal tardan muchísimo y uno como contador tiene que estar atrás de, por favor, chécame que sí estoy acá, por favor, chécame para que ya ahí en mi constancia diga que sí tengo un domicilio verificado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con esta carta de autoridad municipal donde dice a quien corresponda, que la empresa fulanita de tal verdaderamente existe y obra en el domicilio y que coincida perfectamente con mi comprobante, con eso yo ya estoy del otro lado, porque entonces ya tengo muchísimas más formas de comprobar que efectivamente existo, porque esa es la desconfianza de la autoridad. Y como me lo pueden pedir, como no me lo pueden pedir, pero nada como poder asegurar toda esa parte. Por eso también como contadores, parte muy importante y que en el primer cuatrimestre viste, son las relaciones públicas, ¿sale? Cómo poder ir haciendo este tipo de contactos para que puedas tener cada vez más refuerzos como este tipo de documentos, para que cuando tu cliente llegue a obtener su registro federal de contribuyentes, no haya problema alguno. Ok, profe. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí, Jonathan? Este, mm, tal vez sí, pero pues le digo, ya es más enfocado a lo que es el acta constitutiva. Ok, de todos Quizá, modos, quizá ya aprovechando de la de confianza, la sesión, dime, ajá, dime. de la situación, podría, no sé, se me ocurre enviarle lo que yo hice y usted tal vez revisar en qué estoy bien, qué estoy mal, aconsejarme, si se puede, no sé. Con mucho gusto. Si quieres, me puedes mandar el borrador de Ujú, lo que tengas, ok. y con muchísimo gusto lo checamos, por supuesto. Ah, perfecto. Sí, para que como aclarar esas pequeñas dudas que tengo acerca de lo que es pues el acta constitutiva, ¿no? Y Bueno, donde tengas las después dudas, no no. seas malito, me lo marcas con marcatextos. Ves que ahí en Word tiene la opción de marcarlo con Sí. marcatextos. Que venga así con marcatextos y ya yo te voy diciendo, ¿sale? Ah, ok, ok, profe, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. No, no tienes nada que agradecer. Bueno, entonces terminamos la grabación, Jonathan, terminamos por Ok, el día de hoy y la bueno, siguiente sesión, mismo día, misma hora, mismo canal y ya para ok. poder abordar ajuste anual por inflación y toda la parte que tiene que ver con las personas morales pero con fines no lucrativos, ¿no? Ah, ¿Sale? perfecto, profe. Sí, Bueno, igual aprovecho para comentarle que ya subí las dos actividades que dejó en ya la las plataforma. verifiqué, ¿Ya? Ah, ambas ok. están bien. Ah, perfecto, gracias. No, de qué Sí, a ti, muchísimas gracias. Cuídate mucho y que tengas muy bonita noche. igualmente. Hasta luego, Esta profe. sesión de todos modos la voy a subir, ¿sale? Solo la subo a mi canal y ya que esté procesada y todo, la vas a encontrar en la plataforma. Perfecto, perfecto, profe, cómo no. Muchas Sale. gracias. Y entonces le envío lo que tengo y espero sus recomendaciones. Claro que sí. ¿Ok? Ya sabes que sí, con mucho gusto. Bueno, profe, muchas gracias. Sale. Hasta luego. Adiós.